Estamos en comunicación con Enrique Mario Martínez, referente de este espacio muy interesante, el Instituto para la Producción Popular, que viene trabajando sobre distintas temáticas vinculadas a lo social, a la producción popular, como su propia referencia lo indica, y además ha tenido una vasta trayectoria en distintas áreas del Estado, por ejemplo, muchos años al frente del Instituto Nacional de Tecnología Industrial. Es un momento para reflexionar sobre la situación económica, complicaciones a nivel mundial, por supuesto, la guerra, la pandemia, un escenario por demás de complejo que se suma a las complejidades, valga la redundancia, de esta Argentina, donde tenemos bueno, no logramos arrancar desde hace varias décadas. Reflexiones bueno, que uno va tomando de distintos referentes, y en este caso Enrique Mario Martínez viene trabajando sobre algunas ideas y reflexionando sobre este tema de la inflación. ¿Cómo está, Enrique? ¿Qué tal? ¿Cómo va? Realmente, efectivamente estamos llegando a situaciones límite donde hay que pensar en aplicar instrumentos nuevos y esos instrumentos nuevos vincularlos a cambios estructurales que son, por supuesto, los más difíciles de ejecutar, porque el imaginario colectivo los asocia a forzar a algunos actores a hacer cosas que no quieren hacer, cuando en realidad en la Argentina y en todo país donde se ha producido un proceso de concentración industrial muy importante, que se extiende hasta lo más básico, hasta los alimentos, el cambio estructural no es forzar a los grandes a que dejen de hacer cosas, sino estimular a los pequeños a que tengan una presencia más sistemática, más fuerte, más consistente y duradera, con lo cual seguramente de manera indirecta modifican el rol que cumplen las empresas más concentradas, porque pierden poder, pierden presencia relativa, pero a consecuencia de lo que podría llamarse la reconstrucción de la competencia. Bueno, ese mecanismo, que es un mecanismo en el cual hay que creer y ejecutar pensando en el mediano plazo, pero día por día, no aparece en la Argentina. Seguimos cayendo en el error de suponer que, por ejemplo, los problemas muy agudos que tenemos de inflación se corrigen controlando a los hegemónicos del sector, a los que ya ganaron. Y en consecuencia, no solo controlar o pedirle que devuelvan una parte del beneficio, lo cual es el equivalente a construir esos fideicomisos que subsidian el consumo, o mecanismos similares a aumentar las retenciones, suspender las exportaciones. Todos esos mecanismos son después que el problema está, y apelando a extraer alguna parte del valor de las grandes empresas. Yo reitero en mi mirada tradicional, eso es posible que en parte sea necesario, y digo, si nosotros tenemos problemas con el precio de la harina a consecuencia de que hay grandes exportadores de trigo y que han sumado a la harina como rubro de exportación, que toman ventaja en el mercado interno del hecho que el precio internacional de la harina y del trigo aumentó. Si tenemos ese problema, deberíamos advertir que más de los 2/3, largamente más de los 2/3 de los molinos harineros existentes nunca exportaron ni un kilo de trigo ni un kilo de harina. Son mercados internistas por antonomasia. Si uno diseñara una política para ellos, que facilitara la siembra del propio trigo, que facilitara el traslado de ese menor costo de producir el trigo internamente, digamos, al precio de la harina, estaría en camino de resolver el problema y blindarse incluso a la vez de cualquier oscilación especulativa internacional. Es interesante lo que está planteando Enrique, y bueno, siempre se apela a la retórica en esto de la discusión política, y por ejemplo, en cuanto a los precios, se apela a la vieja idea
de la Junta Nacional de Granos, ¿no? Es una idea de los años 30 que después el peronismo reformula, redirecciona. Y bueno, en este momento quizás hay alternativas, si eso efectivamente no es posible por la correlación de fuerzas políticas, hay alternativas. Usted muchas veces habló de distintos modelos internacionales, por ejemplo, los modelos en Estados Unidos donde bueno, el Estado fija por contrato la cuota interna. Digo, vuelvo a poner esto sobre la mesa, son ideas que usted viene desarrollando porque me parece que también hay que ajustar allí en el ideario popular, ¿no? En la forma de pensar estos problemas y sus soluciones. Claro, el problema en el rubro de los alimentos, que es tan sensible para el humor social, no es un problema argentino, es un problema mundial y por lo tanto se han encarado soluciones en distintos lugares del mundo, desde la famosa agricultura apoyada por la comunidad, donde grupos de consumidores financian a un granjero que produce verduras o pollos o huevos o leche desde el principio del ciclo, y luego se cobran con producto y el excedente lo vende el granjero en el mercado, que eso ya tiene presencia en miles de uniones transitorias, como se las llama en Estados Unidos, y que forma parte de la política del Ministerio de Agricultura inglés, promover esos convenios, al hecho que buena parte de la producción para el consumo interno en Estados Unidos se hace por contrato. Es decir, antes de sembrar, el que siembra ya sabe a quién le vendió y ese que le va a comprar le financia en parte la producción. O varias otras modalidades. Bueno, en la Argentina ninguna de esas cosas las tenemos en cuenta. Se concentra y se concentra y se concentra, y una vez que se terminó de concentrar, lo que hay que hacer es ir a pedirle por favor que devuelva un poquito de la plata que se llevó, porque no podemos comer. Me parece que es el momento de pensar no solo en imitar algunas cosas virtuosas de otros lugares del mundo, sino en entender que sin reproducir modelos del pasado, porque vale la pena aclarar que la Junta Nacional de Granos se creó en un contexto enteramente opuesto al actual. Se creó porque los precios internacionales de los granos eran muy bajos, no muy altos. Y se creó para defender el precio interno de los granos. O sea, el Estado de la década del 30 e incluso el gobierno peronista de la década del 40 fijaba precios de referencia del cereal por debajo del cual no se podía, se recomendaba no vender, porque en definitiva la Junta Nacional de Granos compraba ese precio que era un piso del mercado. Es exactamente la situación inversa a la actual. Así que ese modelo no se puede imitar, el mundo ha cambiado y el contexto financiero se llevó todo por delante y obliga a otro tipo de razonamiento. Pero, insisto, el razonamiento donde la comunidad se involucra y se lleva la producción lo más cerca posible de la tierra, donde el que produce el pan sabe que está comprando harina que está manufacturada por alguien que se involucró también en la siembra de trigo, bueno, eso puede dar resultados seguros, no es probable, no hay que pelear con nadie, no hay que discutir ningún tipo de distribución de beneficios. Eso da seguramente beneficios a la sociedad. Claro. Está por demás de claro, Enrique, que usted nunca ha defendido los monocultivos ni el modelo extensionista, y por así decirlo, ¿no? Pero quiero apelar, y traigo a colación esto, porque quiero apelar a esta retórica que está instalada a nivel político, ¿no? En la construcción de poder, que bueno, se ha demonizado la idea de la soja. El problema en sí no es cualquier crítica que se pueda hacer sobre el modelo de monocultivos, que muchas de las cuales son certeras, ¿no? Críticas certeras, pero el tema es que se critica la soja, entre comillas, pero no se construye algo alternativo, ¿no? Y esto tiene que ver con lo que usted está diciendo respecto a los precios de los alimentos también. Así es, en realidad, es más, hemos leído y visto las acciones que se toman desde hace algunos meses y todas concurren a encontrar la manera de acordar con las grandes empresas
algunos precios específicos o controlar la evolución de sus precios de una manera definida. Yo no recuerdo, que por lo menos no se difundió periodísticamente, que se haya hecho nunca en todo el periodo del actual gobierno una reunión con molinos pequeños o una reunión con productores hortícolas pequeños o campesinos del norte de Mendoza, que son gente que no tiene un reclamo exorbitante para hacer, simplemente tiene la posibilidad de exponer su realidad. Y esa realidad nos sirve a todos si se la cuida y los destruye a ellos y a todos nosotros si se los deja librados a su buena voluntad y a la competencia con los grandes productores. En Mendoza, los campesinos que acceden a tierra tienen que discutir la posibilidad de acceder al agua, incluso al agua que es emergente de las plantas de tratamiento de líquidos cloacales. Tan rigurosa es la apropiación de agua por las grandes empresas que hasta esa agua usan para riego y no permiten que la usen los pequeños cultivadores. Imagínense qué tan sola está esa gente y qué tanto necesita del Estado. Claro, claro, claro. Hablando aprovechamos estos minutos, Enrique, y hablando de esto que está planteando, ¿no? Usted cita Mendoza, una comunidad que ha peleado mucho contra el extractivismo minero, está el agua en juego, nada menos. Y traigo a colación lo de Mendoza porque Argentina está buscando una vinculación internacional, un mundo muy complejo, está buscando una vinculación internacional, ahora se habla de la ruta de la seda, y bueno, son alternativas comerciales, por supuesto, son proyectos de otros países, proyectos políticos, comerciales. El tema es, ¿cuál es el horizonte de Argentina? ¿Cuál es el proyecto argentino, ¿no? ¿Cuál es el proyecto latinoamericano también para desde ese lugar insertarse en un proyecto mundial? Bueno, en términos internacionales, me parece que resulta más o menos inexorable que Argentina y todos los países de la región tengan vínculos con países más poderosos, sea porque les compran productos, porque pueden desarrollar inversiones en la Argentina, etc. Hay una lógica histórica de la relación con Inglaterra que se extendió inercialmente hasta la Guerra de las Malvinas y los últimos resquicios de esa relación se convirtieron en secundarios. Inglaterra es un socio comercial muy secundario de la Argentina en este momento. Y Estados Unidos terminó de reemplazarlo, pero no como socio comercial, sino que en definitiva siempre nos concibió como patio trasero. Nosotros siempre hemos tenido déficit comercial con Estados Unidos, sus exportaciones agropecuarias compiten claramente con las nuestras y en consecuencia no es un aliado estructural a largo plazo en términos de crecimiento productivo, como sí lo son los otros grandes países que están teniendo dominancia en el mundo. Me parece que no hay necesidad de subordinarse a China o a Rusia para tener mejores relaciones comerciales con ellos. Hay la posibilidad de plantear proyectos dignos, proyectos independientes, que nos den una sustentabilidad que hasta ahora no hemos tenido, porque en rigor nos pasamos años discutiendo política comercial con Estados Unidos para conseguir que nos compren un poco más de limones y que no nos pongan aranceles adicionales cuando exportamos acero. Son las dos cosas que se discuten permanentemente y no se discute ninguna otra cosa, en todo caso para embromarnos, que si la carne con hueso, que si esto, que si los congelados. Bueno, realmente es un país que respecto de Sudamérica tiene una política protectiva, insólita, con la cual intenta garantizarse la exportación de bienes de capital, la instalación de filiales productoras de bienes de consumo en todo el territorio a cambio de nada. Esa es un poco la lógica norteamericana respecto de Sudamérica. Está clarísimo, Enrique, la relación de Argentina con el mundo anglosajón siempre ha sido desventajosa. Ahora, está el riesgo también de repetir este esquema de transferencia de materias primas por bienes de capital con otros espacios geopolíticos, ¿no? Con otros países. Claro. Por eso le planteaba este tema de la necesidad de un anclaje argentino, latinoamericano, un proyecto industrial propio también.
Sí, por eso nosotros, cuando tuvimos la oportunidad del trabajo tan intenso de 2007 a 2011 con el gobierno venezolano en base al acuerdo con INTI o con INTA que Venezuela buscó y que le interesaba tanto, desarrollamos un concepto que la verdad ha quedado un poco enterrado, un poco olvidado, que es el de la solidaridad tecnológica. Nosotros creemos que Argentina puede ser correa de transmisión de transferencia de tecnología al resto de Latinoamérica y de transferencia de tecnología de Europa, China o Rusia a la Argentina para que a su vez circule luego por Latinoamérica. Somos el país intermedio ideal para cumplir esa función. Y bueno, no se nos ha prestado atención. Enrique Mario Martínez, muchísimas gracias por estas reflexiones. Las seguimos en cualquier momento. Un gusto grande, hasta pronto.